A menudo pensamos en el cuerpo humano como si fuera, no sé, una simple cuenta bancaria. Ya sabes, ingresamos calorías, gastamos calorías y al final del día miramos el saldo en la báscula esperando que los números cuadren a la perfección. Claro, ojalá fuera tan fácil, ¿eh? Exacto. Es una visión muy binaria. Entra energía, sale energía. Pero bueno, los documentos clínicos que vamos a destripar hoy revelan que tratar al metabolismo como una simple calculadora es la razón exacta por la que el 90% de las restricciones dietéticas fracasan estrepitosamente. Totalmente. Y es que es una analogía muy reconfortante. A la mente humana le encantan las matemáticas simples, las sumas y restas directas. Sí, nos da esa falsa sensación de control. Eso es, nos da control, pero la realidad bioquímica es infinitamente más compleja y, sinceramente, mucho más fascinante que todo eso. Pues bienvenidos a una nueva Inmersión Profunda, un análisis a fondo diseñado específicamente para la mente curiosa, para quienes buscan comprender cómo funciona realmente la máquina humana, sin simplificaciones excesivas ni atajos de revista. Porque atajos hay muchos, pero que funcionen, pocos. Ya te digo, hoy tenemos sobre la mesa una serie de documentos clínicos exhaustivos que hemos extraído de El Atlas Metabólico. Nuestra misión para esta sesión es desmitificar por completo la fisiología clínica de la restricción de carbohidratos. Queremos separar la ciencia real, lo que ocurre de verdad a nivel celular, de las modas pasajeras de las dietas. Y para hacer eso con el rigor que exige la ciencia, debemos establecer un principio innegociable desde el primer minuto. El verdadero progreso clínico siempre, y sin excepción, fíjate lo que te digo, debe evaluarse a través del análisis sanguíneo y de los marcadores de rendimiento. O sea, nada de obsesionarse con el peso. Jamás debemos depender exclusivamente de la báscula. La báscula es, en el mejor de los casos, un instrumento ciego, y en el peor un mentiroso compulsivo que ignora por completo la composición real de lo que nuestro cuerpo está perdiendo. Me parece fundamental dejar eso claro desde el principio. Vale, vamos a analizar esto, porque el objetivo aquí no es demonizar la comida, sino entender el motor del cuerpo humano. Y leyendo estos textos me di cuenta de que tenemos que cambiar por completo nuestra forma de visualizar la energía. El Atlas sugiere imaginar los depósitos de glucógeno de nuestro cuerpo, que están en el hígado y en los músculos, como si fueran el maletero de un coche o la batería de un teléfono móvil. Me gusta mucho esa analogía. Que dicta una regla implacable. Así es. Esa regla establece que si esos depósitos ya están al 100% de su capacidad, debido a un sedentarismo crónico, cualquier energía excedente que ingrese no tiene a dónde ir. Claro, el maletero ya está lleno. Exacto. Y por pura supervivencia, el cuerpo tiene que convertir obligatoriamente ese exceso de energía en triglicéridos, es decir, en grasa almacenada. No le queda otra. Lo cual rompe un mito gigantesco. O sea, los carbohidratos no son un patógeno tóxico que haya que erradicar de la faz de la Tierra. El riesgo clínico real, el verdadero problema, es la inactividad metabólica. Totalmente. El problema nunca ha sido el combustible en sí. El problema es tener el tanque lleno en un vehículo que nunca, o casi nunca, sale del garaje. Ya. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, ¿qué pasa cuando alguien decide de la noche a la mañana cortar drásticamente ese suministro principal de energía? Que el cuerpo entra en shock, supongo. Pues sí, se desencadena una cascada de eventos de supervivencia en el organismo. Los primeros días, más o menos del 1 al 7, son lo que clínicamente se conoce como la etapa de depleción. Y aquí ocurre uno de los mayores autoengaños de la industria de la pérdida de peso. Lo llaman el espejismo de la primera semana. Resulta que entre el 80 y el 85% del peso inicial perdido en esa primera semana, que frecuentemente son de 3 a 6 kilos de golpe, no es tejido adiposo. No, que va. No es grasa. Es una excreción masiva de agua y glucógeno. Y el dato que me dejó completamente perpleja es la proporción anatómica. Fíjate en esto. Cada gramo de glucógeno retiene 3 gramos de agua en el tejido muscular. Es brutal. Fíjate que el músculo actúa literalmente como una esponja biológica. Al vaciar el glucógeno, por esa falta repentina de carbohidratos, el cuerpo exprime la esponja. Literalmente la exprime. Sí. Y esto provoca efectos fisiológicos secundarios inmediatos que son bastante severos. Cuando bajan los niveles de insulina, los riñones reciben la señal de liberar sodio.
Entonces vemos una diuresis enorme, una pérdida acelerada de agua a través de la orina. Ujú. Y a esto le sigue lo que llamamos una profunda natriuresis y una caliuresis. Espera. Caliuresis. Expliquemos eso, porque el término asusta un poco. Básicamente es el cuerpo tirando todo su potasio por la borda, ¿verdad? Exactamente. El agua sigue al sodio, y el potasio se arrastra con ellos. Por eso la sintomatología aguda en esos primeros días es tan dura. Hablamos de dolores de cabeza intensos, irritabilidad, calambres y una fatiga que parece inexplicable para quien la sufre. Es lo que la gente suele llamar la gripe keto, ¿no? Eso es. Y lo fascinante aquí es entender por qué ocurre esta fatiga extrema a nivel celular. El cerebro es un órgano altamente exigente, que requiere glucosa constante para funcionar de manera óptima. Claro, no se conforma con cualquier cosa. Exacto. Entonces, durante esta primera semana de privación, el cerebro entra en pánico exigiendo su combustible habitual. Y, por otro lado, el hígado simplemente retrasa la adaptación de las enzimas necesarias para fabricar cuerpos cetónicos. Que serían el combustible alternativo, claro. Eso es. Y claro, en ese impasse se crea un cuello de botella metabólico brutal. Vale. Quiero asegurarme de que esto quede súper claro porque me parece clave. Esto explica a la perfección por qué tantas personas celebran eufóricas haber perdido 4 kilos en 5 días de dieta estricta, cuando biológicamente lo único que han hecho es vaciar las reservas de agua de sus músculos. Tristemente así es. O sea, se están deshidratando y provocando un estrés transitorio en su cerebro. Es un espejismo absoluto. Un espejismo que además siembra las semillas de la frustración futura, porque esa tasa de pérdida de peso es matemáticamente imposible de sostener en el tiempo. Lógico, una vez que el agua se agota, la báscula se frena en seco. Se clava. Y ahí llega el desánimo. Pero bueno, supongamos que alguien supera esa primera semana infernal. El agua y el glucógeno se han agotado, el cuerpo tiene que buscar una nueva fuente de combustible. Según los documentos de hoy, es en las semanas 2 a 4 cuando el metabolismo, digamos que invierte su polaridad. Empieza la lipólisis. Efectivamente. Ahí arranca la magia, por así decirlo. Se produce una dependencia de las grasas. El cuerpo comienza a oxidar la grasa subcutánea y visceral como fuente primaria de combustible. Y a ver, hay beneficios clínicos innegables cuando se alcanza una cetosis nutricional bien llevada. Sí, los textos mencionan varios. Por ejemplo, observamos una disminución drástica de la inflamación sistémica y también un desplome de la fermentación intestinal. Adiós al meteorismo. Adiós a los gases y la hinchazón. Totalmente. Aunque, como curiosidad clínica, suele aparecer un marcador inconfundible en los pacientes. Una halitosis transitoria. O sea, mal aliento. El famoso aliento keto, que tiene un toque como metálico o afrutado por la exhalación de acetona. Así es. La acetona es un subproducto volátil y los pulmones la expulsan al respirar. Es una señal clínica clarísima. Vale. Suena a que el cuerpo por fin se ha adaptado. Pero revisando a fondo el atlas, aquí es donde la gente comete los errores más destructivos. El primero es lo que los autores denominan el espejismo calórico. Uf, ese es un clásico. Existe esta creencia popular, casi mágica, de que como no se comen carbohidratos, barra libre. Te puedes comer todo el tocino, la mantequilla y el queso curado que quieras. Pero claro, estos alimentos tienen una densidad hiperpalatable y calórica brutal. Es un fallo lógico tremendo en consulta. Consumir este tipo de grasas así, ad libitum, sin ningún tipo de cuantificación, sabotea por completo el déficit calórico necesario. Lógico. O sea, para obligar al cuerpo a oxidar su propia grasa almacenada, necesitas que le falte energía. Eliminar los carbohidratos de la ecuación no anula las leyes de la termodinámica. Si comes más calorías de las que gastas, da igual que vengan del bacon. Exacto. El cuerpo no va a recurrir a sus reservas de los michelines si le estás dando energía constante por la boca. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, el segundo error clínico grave que menciona el texto es el que realmente me voló la cabeza. Aquí es donde se pone muy pero que muy interesante. Hablan de la neoglucogénesis hepática. Es un término imponente. Ya te digo. A ver si lo he entendido bien, porque me parece de locos. Me estás diciendo que en una dieta donde teóricamente evitas el azúcar a toda costa, si te comes un chuletón gigante, tu propio hígado puede fabricar su propia glucosa y arruinar todo el proceso. Totalmente. Y de hecho es un punto ciego gigante y la gran trampa en la que caen muchísimos pacientes.
El límite clínico establecido suele ser de algo más de 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Vale. Si se abusa de la carne o de los batidos de suplementos, buscando proteger el músculo a toda costa, los aminoácidos sobrantes quedan por ahí, circulando. Y el hígado, que es una máquina de supervivencia implacable y sabe que el cerebro necesita glucosa, captura esos aminoácidos. Wow. A través de un proceso bioquímico, digamos que los desmonta y los convierte en glucosa pura. O sea, nuestro cuerpo nos hace trampa desde dentro. Te hace trampa por pura supervivencia. Y al fabricar esta glucosa de forma endógena, se detiene instantáneamente la formación de cetonas. Es un autosabotaje bioquímico perfecto, provocado simplemente por comer demasiada proteína. ¡Qué locura de mecanismo! Entonces, recapitulemos el panorama porque tiene tela. Si no se puede comer grasa ilimitada para perder peso, ni proteína ilimitada porque el hígado te la convierte en azúcar, pues la respuesta lógica para mucha gente, su reacción instintiva al ir al supermercado, es recurrir a productos ultraprocesados etiquetados como light, 0% grasa o sin azúcar. Intentan perder peso comiendo cosas vacías. Sí, matar de hambre al organismo sin pasar hambre física. Exacto, pero el atlas metabólico conecta causalmente porque esta es, con diferencia, la ruta más destructiva, empezando por la masa muscular. Aquí entra el error clínico número 3, la sarcopenia. La sarcopenia, que es la pérdida de tejido muscular. Y este es el dato crítico que deberíamos enmarcar. Los documentos muestran que perder 10 kilos en un estado de sedentarismo crónico significa que más de 3 kilos de esa pérdida provienen de masa muscular pura. 3 kilos de músculo. Músculo puro e irrecuperable a corto plazo. Leyendo esto, la verdad me venía a la cabeza la idea de que perder peso vaciando los músculos, sin entrenar, es como quitarle piezas al motor del coche para que pese menos en la báscula. Sí, el coche pesa menos, pero acabas de destrozar su capacidad de funcionar. Es una analogía perfecta. Has destrozado el motor. Y fíjate, salir a caminar todos los días no detiene esto. Ah, no. No caminar es fantástico. Pero para frenar esta degradación celular, se requiere lo que los autores definen como el escudo metabólico, que es el entrenamiento de fuerza y la síntesis proteica. Si no levantas peso, el cerebro asume que esos músculos son un lujo innecesario y los líquida para obtener energía. Y entonces se hunde la tasa metabólica basal. Y claro, esto enlaza directamente con el daño colateral que causan esos productos light que comentábamos antes. Comprar productos lácteos 0% grasa es literalmente como comprar una caja fuerte de alta tecnología que viene vacía por dentro. Tal cual. Has tirado a la basura las propiedades para absorber vitaminas esenciales. Si conectamos esto con el panorama general, es un engaño metabólico de manual. Al quitar la matriz de grasa natural de un lácteo, destruyes la absorción de vitaminas liposolubles. La vitamina D, por ejemplo, pasa de largo por tu intestino y se pierde por completo. Y el desastre de los light no termina ahí, porque al quitar la grasa y el azúcar original, la industria tiene que añadir edulcorantes artificiales para que eso sepa algo. Claro, si no, ¿sería cartón? Exacto. Y el documento explica que nuestro cuerpo no procesa estos químicos como elementos inertes. Para nada son inertes. Alteran drásticamente la microbiota. Las bacterias de nuestro intestino son las encargadas de enviar señales de saciedad. Si les quitas la fibra prebiótica real... Como la inulina, que el texto menciona que está en los ajos o los espárragos. Exacto. Si quitas eso y metes edulcorantes, desregulas por completo las señales de saciedad del cerebro y empeoras agudamente la resistencia a la insulina. En contraste, la fibra soluble real de la comida de verdad ralentiza la absorción y hasta se une al colesterol para eliminarlo. Es que el intestino es un ecosistema y lo estamos colapsando con versiones cero. Es un ecosistema muy frágil, sí. Y ya que hablamos de ecosistemas, creo que debemos pivotar hacia las soluciones reales y sostenibles, porque ha quedado clarísimo que el cuerpo no es una calculadora de calorías, es un ecosistema hormonal. Totalmente. ¿Y cómo se estabiliza este sistema? Y casi más importante, ¿cómo se sale de una restricción severa sin sufrir daños? Pues aquí es donde debemos hablar del eje hormonal, específicamente del estrés y el sueño. El ciclo vicioso de dormir mal. Según los datos clínicos, la privación de sueño y el estrés elevan el cortisol por las nubes. Y esto genera un efecto dominó aterrador.
Desregula la leptina, que suprime la saciedad, y dispara la grelina, que es la que te da hambre. Un hambre voraz, además. Sí, sí. Y todo esto induce una resistencia a la insulina, bloquea la lipólisis y genera una acumulación obligatoria de grasa visceral. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Que dormir mal literalmente reconfigura tu arquitectura hormonal para obligar a tu cuerpo a almacenar grasa en el abdomen, por muy perfecta que sea tu dieta. Es un bloqueo biológico absoluto. Y para contrarrestarlo, el protocolo introduce un truco clínico fascinante, llamado carb backloading, que consiste en incluir carbohidratos complejos estratégicamente en la cena, lo cual va en contra de todo lo que nos han dicho de no cenes hidratos que engordan. Totalmente en contra del dogma. Pero la ciencia dice que hacerlo reduce los niveles de cortisol por la noche, aumenta el triptófano en el cerebro y mejora una barbaridad la profundidad del sueño. Usas la comida como sedante natural. ¡Qué maravilla! Pero claro, el texto también hace hincapié en el diagnóstico preventivo. Tienen una exigencia universal. Lo que no se mide no se puede corregir. Y esto plantea una pregunta importante para cualquiera que haga estas dietas. ¿Te estás haciendo analíticas? Hay que monitorizar, por ejemplo, el ácido úrico. Que compite con las cetonas, ¿no? Exacto. Compiten para la eliminación renal. Y si se acumula puede causar episodios graves de gota. Y por supuesto, hay que vigilar el colesterol LDL. Porque existe un fenotipo minoritario en la población, los hiperrespondedores, que sufren elevaciones extremas de colesterol y deben detener el protocolo inmediatamente. Por eso ninguna dieta debería ser una religión ciega. Y una vez que la salud está asegurada, llegamos al peligro del rebote. El documento es tajante. Terminar una restricción bruscamente genera un daño físico y psicológico enorme. Es un shock para el sistema. Por eso hay que reintroducir gradualmente un protocolo antirrebote. Fase 1, meter vegetales de mayor índice glucémico y frutos rojos. Fase 2, ir probando con algo de avena, legumbres, muy poco a poco. Hasta llegar a la fase 3 de mantenimiento, donde explican la técnica del carb cycling, el ciclado de carbohidratos. Unos 100 a 200 gramos netos, 1 o 2 veces por semana. Sí, y esto es crucial para proteger la hormona tiroidea T3 y dar un impulso anabólico después de entrenar la fuerza. Y el texto resalta que esto es vital para facilitar la recuperación del ciclo menstrual en las mujeres, que somos súper sensibles a la disponibilidad de energía. Sin duda, pero ojo con una regla estricta. Los días de recarga de carbohidratos hay que reducir drásticamente las grasas. No puedes tener los dos combustibles altos a la vez. O subes uno o subes el otro. Bien, pues creo que es hora de hacer una síntesis rápida de todas estas conclusiones clave. La pérdida de grasa sostenible, al final, es un ecosistema puro. Así es. Consta de nutrición estratégica, entrenamiento de fuerza, descanso y hormonas y salud intestinal. Todo esto nos lleva a la gran meta, la flexibilidad metabólica óptima, que es la capacidad de nuestras mitocondrias para alternar eficientemente entre oxidar glucosa y grasa sin sufrir caídas de rendimiento. No hay magia, hay bioquímica. Bioquímica pura y dura. Y si me permites, me gustaría plantear una reflexión profunda para quienes nos escuchan, basándome en todo esto. Adelante. Si la biología humana requiere tal nivel de monitorización clínica, diagnósticos tan precisos y una recalibración hormonal tan sumamente compleja, solo para eliminar un grupo de macronutrientes, tal vez deberíamos dejar de tratar las restricciones dietéticas extremas como identidades o estilos de vida permanentes. ¡Wow! ¿Qué pasaría si viéramos estas restricciones únicamente como intervenciones médicas temporales? Herramientas con fecha de caducidad, con el verdadero objetivo final de sanar el cuerpo, ganar esa flexibilidad metabólica y tener el inmenso privilegio de poder comer de todo nuevamente. Es un concepto potentísimo para reflexionar sobre nuestra verdadera relación con el alimento. Y con este pensamiento nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por unirse a nosotros en esta exploración de los fascinantes y complejos mecanismos internos del cuerpo humano. Seguiremos destripando la ciencia en el próximo análisis a fondo. ¡Hasta pronto!